las láminas de cementita, por difusión, se pueden engrosar en los extremos y después se separan esos globulitos que se han formado en los extremos de la lámina. Así se va globulizando las láminas de cementita. Esa sería una forma. Estamos hablando de que hay difusión, que tenemos que tener una cierta temperatura. Por eso es que calentamos cerca de AC1. Mantenemos la temperatura constante para que esas láminas se vayan globulizando de esta manera, ¿no? Y la otra forma es que se estima que a partir de los numerosos centros de nucleación de la austenita pueden servir de núcleo justamente de cada globulito. A partir de cada núcleo de la austenita se pueden formar glóbulos o esferas que dan lugar a la estructura esferoidizada. Esas son dos teorías. Así que la idea es que lo que hay que entender, o sea, lo que es difícil de entender es que, bueno, el material fue deformado previamente. Siempre fue deformado, si no, no aplicaríamos recocido. Por otro lado, como fue deformado y se endureció, no podemos seguirlo reutilizando. Entonces la idea es que si lo globulizamos, lo vamos a ablandar el material. Tenemos que saber por qué lo estamos ablandando. Estamos ablandando para seguirlo trabajando, o sea, para poder seguir deformando el material o bien para reutilizarlo. Pero el problema es que no sea demasiado blanda porque si no, generalmente se pega la viruta en la herramienta de corte y es muy difícil realizar las operaciones de mecanizado con arranque de viruta. Ahora, cuando vamos al concepto de la microestructura, ustedes tienen que analizar que en vez de láminas alargadas, ustedes van a tener globulitos o pequeñas esferas. Entonces, hay que analizar que la superficie de discontinuidad o la de interfase respecto de la matriz, que es ferrita, digamos, es muy pequeña. Entonces, es menor la superficie de discontinuidad, entonces el material puede ser más deformado. Además, la ventaja es que la matriz es bastante tenaz, es muy tenaz, porque las zonas ocupadas por cementita, que son la parte de los globulitos, son áreas muy pequeñas, entonces tienen muy poca propagación de fisura. Por eso es que se considera que el material es muy tenaz, siendo globulizada la cementita. Hay muchas cosas, o sea, que hay que entender desde ese punto de vista. Si uno analiza la microestructura y por qué son las interfaces alargadas, por qué son globulares, las propiedades del material, ¿está bien? Ahora, claro. Profunda, teniendo en cuenta que hay tres tipos de recocido: subcrítico, crítico, hipercrítico. A ver, ¿la duda tuya estaba centralizada en esta microestructura o se refiere a otra cosa? No, justamente era eso, era cómo era el proceso, eso que usted me habló de que hay dos bibliografías, había dos posibles explicaciones, digamos. Perfecto. Era más bien por ese lado. Sí. Y ahora respecto a otro. Sí, en el subcrítico hay que relacionar con el recocido de alivio de tensiones, o bien, si se parte de martensita, con un revenido de alta temperatura. Y en el hipercrítico con los aceros hipereutectoides. Solubilizar algo de los carburos que... Claro, era en el hipercrítico se da optimización incompleta. Claro, ahí conviene solubilizar parte de la red de cementita y globulizarla, y entonces disminuimos la fragilidad y mejoramos la maquinabilidad. ¿Está bien? Esas redes de cementita que tienen los aceros hipereutectoides, discutiblemente forman interfaces muy grandes con muy baja cohesión, que dan fragilidad. Eso es lo más importante de esos tres tipos de recocido.
¿me entienden? En realidad son 3 tipos dentro de uno mismo, que le llamamos recocido de lobulización, de austenización incompleta, de feroidización, de ablandamiento, recocido contra acritud también. O sea, tiene un montón de nombres. Yo todo eso lo resumí en esos 3 tipos, para que no tuvieran que estudiar tantos tipos, porque son similares. Bien, 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 sí, sí, eso también era algo que se nombraba muchas veces al mismo tratamiento de varias maneras. Exacto, exacto. Muy bien. Bien. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, profe, y lo último que quería consultarle de tratamientos es Lo que ustedes quieran. en, Consulta. en la parte de cuando se habla de endurecimiento por precipitación. He visto que para las aleaciones no ferrosas puede ser que sea el tratamiento más apropiado. El endurecimiento por precipitación lo hemos visto, lo vimos en los diagramas, en las aleaciones binarias totalmente solubles al estado líquido y parcialmente solubles al estado sólido. O sea que cuando hay curvas de solubilidad parcial, ¿te acuerdas de ese diagrama? Bien, sí, sí, sí. Esas 2 curvas Solbus, que se llaman. Ahí lo estudiamos. Pero también lo han, creo que lo viste seguro, el doctor Careglio lo vio en las lesiones de aluminio, si no me equivoco. Claro, no ferrosas, tal cual. Ajá, ahí era donde yo recordaba más fuertemente haberlo, por lo menos haberlo visto en la... Y eso quería saber, son los tratamientos más apropiados cuando no, por ahí no se puede aplicar un tratamiento térmico convencional, así como los que... A ver, es de los más usados para justamente para mejorar propiedades mecánicas del tipo de resistencia mecánica y ese tipo de cosas, ¿no? El no ferrosas estoy hablando, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo tenía una duda, profe, con eso. Sí, a ver, contame. No sé si se podría usar el endurecimiento por precipitación en un acero hipereutectoide. Porque Vos me estás hablando en un acero hiperprotectoide porque cuando nosotros enfriamos, decís vos. claro, porque la austenita empieza a segregar. Entonces quería saber si lo hemos visto en las no ferrosas, pero en el caso de los aceros, no sé si se podría emplear. Ah, ya sé. Vos lo estás utilizando como una curva Solbus de solubilidad parcial esa. Claro, Nunca se me ocurrió que podía ser esa curva la de solubilidad parcial. Generalmente está bien. En la AC3, cuando uno la cruza, la austenita segrega el carbono que le sobra en forma de cementita en borde de grano, ¿no es cierto? Esa es la característica. Pero no, como son temperaturas intermedias, cuando segrega cementita, no creo que sea oportuno. Digamos que es más probable que la curva Solbus de la ferrita por debajo de AC1 ejerza la misma función para endurecimiento de precipitación, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos más cercanos a temperatura ambiente. Claro, por eso quería, en cuanto a ferritas, sí. La ferrita seguro, pero en la austenita, como es algo que varía después, estamos en temperaturas intermedias. Por supuesto que cuando se segrega hasta temperatura ambiente, ¿no? Pero bueno, la verdad que no se me había ocurrido. Claro, al no llegar a Bueno, temperatura ambiente, me preguntaba. Lo que pasa es que, a ver, habría que analizar esto, me parece, desde el siguiente punto de vista, bueno, lo que yo puedo entender sobre este tema, es que primero, un material, nosotros lo que le queremos dar una forma. Hola, ¿me escuchan, no? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Perdón, lo que pasa es que no, si me anda mal el auricular, me parece. Bueno, entonces, por ejemplo, en un endurecimiento por precipitación, lo ideal es primero solubilizar hasta la solución sólida y enfriar rápidamente para retener la solución sólida a temperatura ambiente con el objeto de obtener un material blando para darle una forma distinta a la pieza o a la lámina, lo que fuera. Y después,
se calienta cerca de la temperatura Solus, sin siquiera pasar por ella, para que se segregue algo del otro, del segundo componente. Puede ser en forma de metal puro o de solución sólida beta, por ejemplo, depende de cómo sea el diagrama de equilibrio. La idea de esa precipitación es que esos precipitados no vayan a borde de grano. Por ejemplo, en el caso de los aceros hipereutectoides, la cementita va a parar a las redes que están en el borde de grano. En este caso, nos conviene que estén distribuidas en forma homogénea sobre la matriz para poder obstaculizar las dislocaciones. Entonces, así el material aumenta la dureza y la resistencia mecánica porque estamos trabando el deslizamiento de las dislocaciones. Entonces, ese sería el objetivo. Y es preprecipitación porque en realidad lo que segrega no llega a formar un núcleo de nuevo cristal, sino que son embriones o núcleos. Entonces, por eso es hablando de geometría en general, ¿no? Antes aparece una segunda fase, como en el caso de la cementita. Cuando aparece una segunda fase, hay interfaces que son peligrosas. Por eso la preprecipitación se basa en que se dispersa la segunda fase en la matriz de la primera. ¿Lo verán? Sí, entendí. Claro, yo confundí la curva de ACM con una de solubilidad parcial, entonces quería saber si se podía aplicar. En este caso, entonces, no. En caso, No, va al borde de grano. Va al borde claro. de grano. Bien. En realidad nunca la hemos considerado así, porque siempre precipita en forma reticular en borde de grano. Claro. No lo hace en el interior de los cristales. Hubiera alguna posibilidad que lo hiciera, pero no es así. Entonces, hay que trabajar en la abscisa que corresponde a la curva Solbus. Al inicio y fin de la curva Solbus hay un rango de composición en el cual se puede realizar este endurecimiento. Sí, en el caso de la ferrita, por ejemplo. Ahí. Puede ser, pero si queremos hacer un tratamiento muy particular, muy específico, ¿no? Claro. Profe, continuando con la unidad de tratamientos térmicos, yo tenía una duda sobre la influencia de los elementos de aleación. La duda que tengo es cómo influyen los elementos solubles en la ferrita en el tiempo de incubación, porque no me logro dar cuenta si es que aumentan el tiempo de incubación o lo disminuyen. En general, ya sean solubles en austenita, gamágenos, o solubles en ferrita, alfágenos, en ambos casos aumenta el tiempo de incubación. O sea que los elementos aleantes desplazan las curvas TTT o curvas S hacia la derecha. Eso tiene una explicación determinada. O sea, en el caso de los gamágenos se ve mejor esa situación. En el caso de los alfágenos, la idea es que, bueno, la AC1 va a variar respecto a los gamágenos en que va a estar más arriba y hacia la derecha, en general el eutectoide. Entonces, esta curva AC3 se desplaza más hacia arriba y hacia la derecha. Entonces la AC1 se va a desplazar más hacia arriba. Pero la idea es que si los elementos son solubles en ferrita, podría haber una pequeña disminución del tiempo de incubación, pero la explicación que da la bibliografía y la experiencia es que por la formación de carburos complejos, digamos, carburos que se forman en los materiales metálicos, en las aleaciones, hacen que la presencia del carbono de los carburos hace que esta curva se desplace hacia la derecha. Lo que varía en sí también es que la curva TTT
en un alfágeno, como se facilita la formación de ferrita, la ferrita sobresaturada en carbono, que por ejemplo es la vainita, y corresponde a la segunda, la parte inferior de la curva C, o la segunda nariz de la curva S, esa nariz se desplaza más hacia la izquierda, que es la zona vainítica, y la perlítica más hacia la derecha. Entonces, cuando ustedes enfrían, tienen más posibilidades de pasar por la transformación vainítica antes que la martensítica. Esa es la única diferencia, ¿no? Se presenta en el caso de las curvas TTT, cuando hay elementos alfágenos. ¿Entendió? Sí, sí, se entendió. Entonces, bueno, La nariz vainítica se ensancha hacia la izquierda, ¿está bien? sí, sí, sí. Me desconecto cualquier cosa. Sí, bueno, entonces, en Se va la nariz vainítica más hacia la izquierda. Entonces, cuando vos enfrías, encontrás la nariz vainítica rápidamente, antes que la zona martensítica. claro, Por eso a veces después de un temple, no solamente hay martensita, también hay una microestructura vainítica, ¿no? claro. Y entonces, bueno, los compuestos alfágenos no, en balance, haciendo un balance, no termina disminuyendo el tiempo de incubación debido a la formación de los carburos complejos. Claro, por la formación de carburos con los elementos aleantes que facilitan que sean alfágenos, justamente hace que las curvas TTT se desplacen hacia la derecha. Pero si queremos ir al detalle, la nariz vainítica se va más hacia la izquierda. O sea que cuando tengamos una nariz vainítica más ensanchada hacia la izquierda, sabemos que es más alfágeno que gamágeno. Esa es la idea. Bien, bien, excelente, profe. Muchas gracias. Bien, Ignacio. Profe, aprovecho en una preguntita ahí. En los dos casos, en la zona que usemos elementos gamágenos o alfágenos, ¿se van a separar las dos narices de perlítica y ferrítica? Perlita y vainita, perdón. En el caso de los gamágenos es más probable que se separen. Claro, bien. Separan más que en el caso de los alfágenos, sí. Pero Eso termina. lo dice en la tabla, ¿eh? Claro, pero Se en una parte. separan las narices, sí. Ajá, bien. Que hay una parte en el cuadrito ese que no sé si yo lo interpreté bien, ajá. Sí, el cuadrito te trae muchos problemas. O sea, Sí, por eso yo le sinteticé el problema. Ese cuadro en bien, algún momento no sé si vamos a hacer, pero tenemos que sacarlo porque me parece que causa más problemas que... La idea no es tampoco saber tanto al detalle esto, sino que ustedes sepan que la influencia de los elementos de aleación es llevar las curvas hacia la derecha. Que baja a C1 para los alfágenos y sube a C1 para los gamágenos. Perdón, baja para los gamágenos y sube para los alfágenos. Lo demás son detalles, lo de la nariz vainítica, lo de que por qué se van todas las curvas hacia la derecha. O sea, estamos razonando, digamos, ¿no? Estamos razonando para poder entender lo que dice ese cuadro, que es bastante complicado. Además, nosotros lo que queremos es razonar cuál es el comportamiento de las curvas. De todas maneras, acuérdense que nosotros hicimos un ejercicio en este curso, y lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, de colocar distintos materiales, distintos aceros, con distintos elementos aleantes. Lo que hemos logrado es que ver qué composición química tienen, cuáles son las bandas de templabilidad, donde metemos el concepto de templabilidad, y también las curvas TTT. Entonces es bastante interesante ver cómo van cambiando las curvas TTT según el contenido de aleantes y según qué características tienen los aleantes respecto a la austenita y a la ferrita. Entonces, bueno, eso era un ejercicio muy interesante, porque ¿para qué sirve eso? Para que ustedes sepan que pueden tener datos
de la composición química del material, de cuáles son las temperaturas a las que debe llevar el material o cómo es el tratamiento en sí para cada tipo de material. ¿Qué tiempo de tratamiento hay que realizar? ¿En qué rango de temperatura? ¿Cuál es el medio de enfriamiento? ¿Y cuáles son los resultados en cuanto a las propiedades mecánicas para cada tipo de material? Eso es interesante. Está todo tabulado, está todo graficado, están los handbooks, están los manuales ¿no es cierto?, de siderurgia, y del Instituto Argentino de Siderurgia, que permiten manejarse con toda esta información y obtener muchos datos, muchos datos. Entonces ustedes desde allí es como que van a tener la curva que caracteriza el material, ¿no? Eso es lo que quería explicar. Lo que pasa es que nosotros, acá en ciencia, yo explico un poco más por el hecho de ser una ciencia de materiales. Tengo que irme más al fondo. Pero prácticamente ustedes van a contar con la curva. ¿Entienden? O las curvas, las bandas de templabilidad también. Pero cuando les preguntemos de templabilidad, si el doctor Carello que les pregunte, y bueno, van a tener que saber hacer la curva y entender qué es lo que pasó, cómo se hizo el ensayo. Esos son los conceptos que nosotros debemos dejarles a ustedes. Muy bien. De que consigan la información más rápido, ¿no? Sí. Profe, yo tenía una duda más, ahora sobre la unidad 5. En diagrama de fase para compuestos metálicos, en los casos donde tenemos formación de compuesto intermetálico, bueno, si necesitamos la formación de compuesto intermetálico puro, siempre va a estar dado para una composición específica de los dos metales y no para un rango de composiciones. A ver, generalmente el compuesto intermetálico, si vos tenés una aleación A y B, una aleación AB, digamos, la idea es que en un rango específico pueden presentarse los compuestos intermetálicos. Generalmente se dice que existen porciones de la composición entre A y B que puede presentar compuestos intermetálicos. Entonces, la idea es que el compuesto intermetálico que está en la bibliografía se llama AMBN, algo así. Bueno, ese compuesto divide al diagrama total de la aleación AB en dos diagramas. Entonces, cuando nosotros vamos desde el compuesto puro hacia los costados, aparece un eutéctico de un lado, otro eutéctico del otro, en el caso que lo hubiera, ¿no es cierto? Bueno, ese es el más clásico, digamos. Pero el compuesto intermetálico, hay compuesto intermetálico en distintas zonas de ese diagrama. Y hay zonas en que, digamos, como que no tiene tanta influencia, digamos. Entonces, Bien. por eso, no sé si está contestada tu pregunta, si querés volvérmela a hacer y... Sí, en realidad sí, no me sigue cerrando algo. Que, a ver, nosotros para compuestos, en el caso de compuestos cerámicos, nosotros tenemos que, en los diagramas de fase, podemos formar un compuesto intermedio en un rango de composiciones, ¿no es cierto? Sí. Bien, ahora la duda es, en diagrama de fase para compuesto metálico, para compuestos metálicos, sí. Este compuesto intermetálico puro, ¿también se puede formar en un rango de composiciones o solo se puede formar para una composición específica? En general, cuando lo vimos en la aleación, en la unidad 5 de teoría de las aleaciones, cuando lo vimos ahí, nosotros decimos que ese compuesto intermetálico AMBN puede estar puro, entre comillas, o sea, porque tienen
Normalmente son enlaces covalentes, y como no tienen, es fuerte, es duro, es resistente, como no tiene interfaces con los dos eutécticos, no hay fragilidad. Eso es lo bueno de un compuesto intermetálico puro. Las características más bien vienen del tipo de enlace. Pero cuando vos te vas desplazando hacia los bordes, ya empezás a tener la influencia de los eutécticos. Claro, y ahí como voy a tener interfase, voy a tener fragilidad. Claro, aparecen las interfaces y vas viendo distinta morfología. Lo más importante ahí es saber cuál es el primario, que es el que viene, el que se segrega a partir del líquido, cuando cruzas la curva del líquido de ambos lados de intermetálico, y después está el secundario, que es el que segrega por debajo de las temperaturas eutécticas. Entonces, generalmente lo puede segregar una solución sólida lo segrega. Sería un compuesto intermetálico secundario. Entonces, Bien. esa es la gran diferencia. En el caso, a ver, yo me gustaría que lo explicara quizás mejor el doctor Caraglio, pero en cerámicos los diagramas son muy complejos. Entonces, existen zonas. Vos vas a ver, no sé, como una especie de rombo o algo así, algo parecido, zonas específicas donde prevalece la formación de compuesto intermetálico. Entonces, que hay un compuesto intermetálico que le da ciertas características frágiles al material en general. Entonces, pero hay una zona que está ocupada por ese compuesto, ¿me entiendes? Por supuesto que si te vas al resto del diagrama, cuando vos consideras la zona bifásica, vos considerás siempre los extremos, y uno de los extremos puede estar ocupado por esa zona de intermetálico, ¿me entienden? Esa es la influencia. Claro, no habla, claro, tal cual, habla de... Sí, sí, estoy de acuerdo. Él habla mucho de, a ver, lo que no entiende mucho es la zona en que está que depende del diagrama, o sea... Claro, sí, sí, eso depende directamente del diagrama, sí, sí. Claro, vos te fijas, por ejemplo, miren, eso pasa en cerámicos, pero en el caso de los inoxidables, cuando ustedes tienen la fase sigma tiene una fase rica en hierro y una fase rica en cromo. Realmente la fase rica en cromo es un compuesto intermetálico, entonces dentro de los inoxidables hay un compuesto intermetálico, pero en un rango de temperaturas determinado. Entonces, cuando se trabajan los aceros inoxidables, se trabaja por encima, generalmente, de ese rango, para evitar la segregación de un compuesto intermetálico que le da fragilidad. En todos los casos pueden haber fases frágiles. En los no ferrosos también. Cuando te vas por encima de un cierto porcentaje, en un latón y demás, aparecen fases frágiles. Claro. Que vos querés evitar. Claro. Por eso tenés limitado el porcentaje de zinc en el cobre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Más o menos lo que quería explicar. Sí, sí. Bien, profe, sí, ahí quedó bien clara la duda que tenía. Muchas gracias. Es importante que ese concepto vos lo lleves al diagrama hierro-carbono, Ignacio. Trate de que tenés que tratar a la cementita como un compuesto intermetálico, primario, secundario y terciario. Relacionarlo directamente, porque si no, ahí está la falla de ustedes cuando no unen las unidades. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Profe, perdón, ¿y en qué caso sería un compuesto intermetálico terciario? Ahí te agarré, ¿eh? Sí. Vos me lo tenés que decir. Dale, en diagrama hidrocarbono, ¿cuál sería? Casi me lo dijiste. Recién cuando estábamos... estaba con el otro chico también. Porque... ¿Quién segrega cementita terciaria? Cuando pasa, profe, cuando la bosca se segrega, o sea, cuando se forma la perlita, ahí pasa a ser cementita secundaria, terciaria, ¿o no? ¿Pero quién lo segrega? La ferrita. Claro, la ferrita. La ferrita, muy bien, Elías. Sí, sí. Está bien, sí. Está bien, la ferrita la segrega. Ahí había una curva Solbus, como la que estuvimos hablando antes
con el endurecimiento de preprecipitación. De eso Bien, se trata. bien, muchas gracias, profe. No, no hay problema, no hay problema. Lean bien los apuntes, lean bien los tipos de fundiciones, por ahí se traban con esas preguntas en los finales. Traban y ahí tienen que saber, tienen que estudiar bien todo el apunte completo, los libros que tengan a mano, no sé. Pero... Profe, y de la parte de aceros, la clasificación de aceros inoxidables y de bueno, el diagrama que recién nombró, el de cromo hierro, tenemos que saberlo, pero en cuanto a la clasificación, yo quería saber, o sea, en austeníticos, martensíticos, ferríticos, después sé que hay, o sea, la bibliografía nombra una clasificación bastante amplia, ¿tenemos que saberla toda bien en detalle o...? Mira, lo que tenés que agregar solamente son los dúplex, son los austeníticos y ferríticos, y después los endurecibles por precipitación. Hay aceros inoxidables endurecibles por precipitación. Fíjate que hay dos diagramas muy interesantes en el apunte. Uno que te da la temperatura en función del porcentaje de cromo, y con eso vos clasificás a todos los aceros. Y hay otro que te da porcentaje de cromo en función del níquel. Ahí podés ubicar a todos los tipos de aceros. Y te das cuenta que en general, por qué razón cada uno tiene las propiedades que tiene. Yo no te voy a pedir tantos detalles, o sea, pero sí es importante que si ustedes manejan uno de esos diagramas, ustedes me lo van a mostrar, pues vos vas a rendir el martes, ¿no, Juan Pablo? Sí, sí, sí. Vos me lo podés dibujar al diagrama, al primero, temperatura, porcentaje de cromo, y me decís dónde están ubicados los ferríticos, los martensíticos, ferrito-martensíticos. Claro, claro, y que la influencia del carbono ahí amplía el bloque. Algo especial. Vas a tener que pensar que tenés que tener agregado de níquel que estabiliza la austenita a temperatura ambiente, entonces ya te deforma ese gráfico. Claro, amplía el bucle. De tal manera que no la puedas transformar en martensita. Yo eso lo estoy pidiendo de esa manera para que ustedes razonen, si no tendrían que estudiar de memoria un montón de clasificaciones. Claro, claro, a eso... Yo me baso en eso para poder también entenderlo, ¿no? Porque si no Sí. es difícil acordarse de todos los porcentajes. Y por otro lado, en el caso de los aceros comunes, con bajo, medio y alto carbono, ustedes tienen que ir, ustedes en algún momento van a estar en contacto como ingenieros con ese tipo de aceros. Con eso y con los inoxidables, que son súper importantes, entonces ustedes tienen que manejar algo de nomenclaturas, ver qué diferencia hay entre uno y otro. Y en el caso de los aceros comunes es más fácil. Es simplemente, si yo aumento el porcentaje de carbono, aumenta la dureza y la resistencia. Pero si me voy muy arriba, ya se me puede poner un poco frágil por la red de cementita, entonces, en función de eso, yo ya puedo decir qué aplicaciones tienen cada tipo de acero común, pero en forma más genérica, ¿no? Denme algunos ejemplos. ¿Qué hacen con polímeros con la ingeniera Fretes? Den algunos ejemplos de qué tipos, cuáles son los tipos más importantes. Bien, ¿Dónde los bien, emplearían y por qué? Ustedes ya tienen la base para poder entender el porqué de la aplicación. Entonces, den algunos ejemplos, pero lo estudian en forma genérica. Yo soy consciente que a pesar que he querido reducir ese apunte, es muy largo lo mismo, y a la hora de estudiar es un pequeño punto de todo el tema 6, del 5 creo que es. Bueno, se hace muy largo. Estudien en forma más sintética, con mucho gráfico, deduzcan cosas. Comparen aceros entre uno y otro. Comparen propiedades. Eso es muy importante. bien. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Profe, yo tenía una consulta de templabilidad de la influencia que tiene el tamaño de grano austenítico. No entendía por qué a mayor, digamos, mientras más grande el grano austenítico, más se desplazaban las curvas TTT hacia la derecha. Sí, sí.
Sí, quizá a uno le llama la atención porque siempre hemos hablado, yo siempre les insisto, que hay que evitar que el tamaño de grano sea muy grande, que crezca el grano, ¿no? Porque lo vimos en recocido, ¿se acuerdan? Cuando vimos que esa estructura Wilmastaten, porque justamente cuando nosotros hacemos la autenización, autenizamos de 30 y 50 grados por encima de las temperaturas críticas superiores. Si nos vamos por encima de esa temperatura, tenemos el riesgo de que aumente el tamaño de grano. Y cuando se enfría, corremos el riesgo de que las segregaciones, por ejemplo, cuando se segrega ferrita, la ferrita no lo haga en forma homogénea y en forma más estable, sino que lo hace en forma circular. Entonces, la idea es que no sea así, porque ya crea interfaces. Entonces decimos, el tamaño de grano grande no nos sirve mucho, pero si nosotros decimos cuáles son los factores, o cómo influyen ciertos factores en el desplazamiento de la curva TTT, y solamente analizamos el tamaño de grano, decimos que para tamaño de grano grande se desplaza más hacia la derecha. ¿Por qué más hacia la derecha? Porque al ser el grano más grande, los átomos que se mueven a lo largo de cada cristal tienen que desplazarse más recorrido para poder hacer la transformación de fase. Entonces los tiempos de incubación y luego los de transformación van a ser mayores. En cambio, con un grano chico, los granos pequeños hacen que los átomos se difundan distancias cortas, porque los granos son pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos la incubación y la transformación lo hacemos más rápidamente. Entonces, a menor tamaño de grano, las curvas TTT se van más hacia la izquierda, porque más rápidamente se puede producir la transformación, debido a que hay menor recorrido. ¿Se entiende, Daniela? Bien, perfecto. O sea que por más que lográramos mayor templabilidad, nunca es deseable hacerlo justamente porque aparece mucha fragilidad y todo el tema. Exacto. Lo que pasa es que es una pregunta específica. ¿Cómo influye el tamaño de grano en el desplazamiento de la curva TTT? Entonces, esa sería la respuesta. Bien. Ahora, si vamos a las propiedades, ya la cosa cambia, ¿no? Bien, perfecto. Y otra cosa, profe, también respecto a templabilidad, que decía en una parte que podía pasar que a distintas velocidades que fueran mayores a la velocidad crítica de temple, se podía obtener la misma dureza. O sea, no siempre, pero que podía pasar. ¿En qué caso se podría eso? Cuando la velocidad es superior a la crítica de temple, sí. La crítica de temple es vos sabés que la de la nariz. Es tangente a la nariz. Uh-huh. Si es mayor, tenemos menor tiempo, ¿verdad? Menor tiempo. Entonces estamos hacia la izquierda de la nariz. Uh-huh. Y si estamos hacia la izquierda de la nariz, cualquier enfriamiento con esa velocidad alta, superior a la crítica, me da martensita. La austenita no tiene más remedio que pasar a martensita, no corta la curva. Uh-huh. Por eso las transformaciones son martensitas. Claro, pero decía en una parte que podía ser que a dos velocidades distintas, mayores a la crítica de temple, se diera la misma dureza. Que no siempre se cumplía, pero que podía pasar. Por eso es lo que me causó un poco de duda. A ver, ¿estarás hablando de las curvas U, quizás? No sé, ¿se viene por ahí? Sí, de esas. Está hablando de las curvas. Perfecto. Claro, ahí la pregunta es un poco distinta. A ver, ¿cómo sería la pregunta entonces? De otra cosa la pregunta. Claro, porque el profe decía que para una misma composición siempre se iba a cumplir que si tenía la misma velocidad mayor a la crítica de temple, iba a obtener la misma dureza, considerando, por ejemplo, dos diámetros distintos. Si va a dar Está bien, ahí me ubiqué. Acordate, lo que pasa que ahí tenés que mirar, o sea, justamente acordate que cuando vos ves las curvas U que tenés ahí en los apuntes, vas a ver que para distintos diámetros, o sea, tenés
podés obtener durezas similares según el punto en el que te ubiques, ¿está bien? A eso se refiere, o sea, tenés que, Bien. digamos, que estar mirando las curvas y ahí te vas a dar cuenta, o sea, vas a ver que obtenés una misma dureza. Bien, perfecto. ¿Sí? Y respecto a ese, el ensayo, el de Jomini y el de las curvas U, la única diferencia es que en el otro estamos considerando el largo de la probeta, o sea, dureza en función de... Una es esa, digamos, sí, tal cual. En uno haces, en las curvas U estás haciendo en función del diámetro, la dureza en función del diámetro, y en la de Jomini estás haciendo la dureza en función de la longitud. Bien. Pero además, estás considerando, eso tiene una implicancia práctica muy importante, que vos en el ensayo Jomini, en la probeta densa, estás dejando fijo todos los parámetros, excepto la composición. En las curvas U, en las curvas U no. En las curvas U puede variar las dimensiones, puede variar la composición, etcétera. ¿Está bien? Bien, o sea, en las curvas U puedo variar todo y en lo otro tengo fijo, digamos, todos los parámetros menos composición. Claro, y esa es la ventaja práctica que tienen, digamos, ¿no? Bien, perfecto. Gracias, profe. Nada. O sea, hace más fácil, justo hablando también de esto de los ensayos, me hace más fácil comparar los ensayos. Claro, hace mucho más fácil comparar ensayos. Profe, yo tenía una duda también, ya que están en ese tema, en cuanto a los diámetros, el diámetro crítico, el ideal. Bueno, a ver, diciéndolo, en los apuntes de este año lo tienen bien expresado eso, o sea, lo pueden ver tranquilos, pero, a ver, dicho resumidamente, el diámetro ideal, o sea, crítico ideal, es el que obtendrías con un medio de enfriamiento óptimo, en el cual la severidad del temple sea la máxima, es decir, que tengas la mejor conducción del calor, ¿está bien? En el cual justamente vos temples y sería perfecto el medio de transmisión perfecto. Sin embargo, cuando vos vas a la realidad, vos ves que el aceite, el agua, etcétera, las sales, todos tienen distintas severidades de temple. Claro. Entonces, esa es la diferencia que harías en principio. En un ideal es lo que tendrías con un medio de enfriamiento óptimo. Ideal. ¿Está bien? Después tenés lo que sería un medio de enfriamiento real, que ahí ya vas al diámetro crítico, y hay una curva bastante importante en los apuntes que compara cómo varía el diámetro con respecto, o ese diámetro crítico con respecto a tu medio de enfriamiento. ¿Está bien? No sé si lo tenés presente, si lo debes tener ahí. Sí, lo he visto, sí, lo he leído al apunte. El problema entonces, mío, sí, el que confundí fue que dice, en un ejemplo, no sé si lo leí, no me acuerdo, que dice que el diámetro crítico era para que temple todo y después entre paréntesis aparece templado un 50%, entonces me quedó la duda de si se templa templa todo. Bueno, es que eso del 50% es un parámetro que vos estás tomando para decir que eso está templado. Ah, bien. Porque si lo pensás en un diámetro grande, vas a tener zonas templadas, zonas sin templar y zonas de transiciones de templado. O sea, zonas de transiciones donde es más, parte no va a ser un templado, o sea, estamos diciendo que está templado cuando tiene martencita. Martencita, sí, después va a tener otra estructura. Pero la pregunta es ¿cuánta martencita? Bueno, un parámetro que se puede tomar es que tengas el 50% de martencita, entonces considerás que esa zona donde tiene 50% de martencita está templado. Eso es lo que estás diciendo. Ahí ya cuando se templa el 50% decimos que se templa entero o completo. No. Son dos cosas distintas. ¿Cuándo considerás que un punto está templado o no está templado? Un punto de ese diámetro está templado cuando tiene al menos 50% de martencita. Eso es lo que estás diciendo. ¿Sí? ¿Te ubicás? Entonces, sería como el punto que yo considero de la probeta, por lo menos tiene el 50%. 50% de martencita. Sí, claro. Bien. Ajá. Está bien, o sea,
estás como comparando dos cosas distintas, por eso estás hablando de dos cosas distintas. Pensá en un diámetro, vuelvo a decir, si vos te vas desde la superficie hacia el centro y es grande ese diámetro, vas a tener zonas donde tenés distintos porcentajes de martensita o no tenés martensita directamente. Bien. Pero es una transición desde el diámetro exterior al centro de ese diámetro. Entonces, ¿cuándo estableces que algo, que ese punto de ese diámetro se templó? Bueno, cuando tenés al menos 50% de martensita. Bien. Ahora sí. Bien, ahí me ubiqué mejor. Gracias, profe. Bueno, de nada. Claro, profe, y ahí hablando justo también de ese tema, el gráfico que presentan ahí primero, que es en abscisas el diámetro de la barra y en ordenada el diámetro de la zona templada, ¿cierto? Sí. La curva que tenemos ahí para algún método de temple, por ejemplo en agua, cuando intersecta las abscisas, lo que se decía ahí era que esa intersección señala el diámetro crítico. Claro, es el máximo que podés obtener. Y obviamente te da el diámetro más chico, digamos, ¿no? Ujú. O sea, indica que en ese punto el centro se templó completamente, sería, digamos. Claro, o sea, lo que sería ordenada cero, ¿sí? El diámetro ordenada cero es porque se templó todo. No tenés diámetro U. El diámetro U ese, que es El que no se templó. Claro, es lo que no se templó. Ajá. Y eso lo medís desde el centro, obviamente. Si estás metiendo una barra de acero a templarse, si hay algo que no se va a templar, va a ser justamente el centro, a menos que sea de diámetro pequeño. Y para las de severidad de temple, el procedimiento hay que usar las curvas de acción, a que esos da valores tabulados, digamos. Nosotros lo tomamos de... Las severidades, perdón, claro, las severidades, sí. Sí, la severidad. Sí, esos son valores tabulados, tal cual. Bien. Y profe, en ese mismo gráfico que, bueno, muestra el DU sobre el diámetro de la barra, en ese caso cuando intersecta, podría decir que en el centro tengo por lo menos 50% de martensita. A ver, Claro. ahí, así sería, bien. Entonces sí, ahí quedó claro. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Yo tengo una pregunta en materiales compuestos respecto a fatiga, Sí. porque lo único que encontré en el apunte es como un diagrama, una curva de Wöhler, y no sé cómo interpretarlo, o sea, Y no vamos a entrar, o sea, no vamos a entrar en mucho más detalle con eso, ¿eh? Te aviso para que no te preocupes, digamos, ¿no? Ah, bien. Porque podríamos entrar en detalle justamente, o sea, a ver, es todo un tema la fatiga en compuestos, ¿no? Con eso, si interpretás esas curvas, está bien. Digamos. En realidad esas curvas están puestos a los fines comparativos, nada más, ¿no? Para que vos veas que podés, o sea, también tenés los mismos problemas que con otros materiales, digamos. Ah, bien. Lo único que no sé es con qué información quedarme, o sea, ¿es mejor que el acero, por ejemplo? ¿Es mejor que un aluminio? A ver, volvemos a lo mismo, tenés que comparar, bueno, volvemos a lo mismo en realidad. Claro, sí, es que hay un millón de... Estoy pensando en realidad, a ver, tanto como mejor o peor depende del compuesto, cuál compuesto estás usando, cuál sí estás usando, depende directamente de eso. Ya, listo. ¿Sí? Entonces, Y acordate que lo comparás, cuando vos comparás tensiones, módulo de Young y eso, siempre lo comparás respecto a lo que serían las propiedades específicas, y ahí hablas de mejor, peor. claro. O sea, cómo es respecto a su peso. Ah, claro. Bien. Esa es la comparación. Bien, perfecto, listo. Y otra pregunta es con silicatos laminares. ¿Qué es lo que con qué tengo que quedarme con ese tema? A ver, ahí ya es bastante.
Perdón, no sé. Ah, no, pensé que estaban diciendo algo. A ver, con los silicatos laminares, bueno, digamos, lo primero que tenés que manejar es qué pasa entre capas y capas, por ejemplo, ¿no? Cómo actúan de capas a capas. ¿Sí? Eso sería una cuestión bastante primordial porque te habla de las propiedades que tiene ese silicato. Por ejemplo, la estructura de la arcilla, ¿cómo se llama? La caolitina, por ejemplo, cómo están cargados los enlaces, ese tipo de cosas es importante porque podés explicar las propiedades que tiene. Ah, bien, o sea, los enlaces. más que Claro, nada. sí, sí, sí. O sea, si cuando son, digamos, si son intermedios y dónde tengo fuerzas de Van der Waals, ese tipo de cosas, pues te va a dar las propiedades, ¿no? Bien, bien. Y a ver si lo interpreto bien. Dentro de la misma capa, los enlaces son iónicos y entre capas son covalentes. Sí, no, Más o menos. no. Justamente entre capas, a ver, primero depende qué capa estés hablando. O sea, yo este Claro. año puse, a ver, te referencio a eso porque es lo último que hemos subido, pero ahí vos vas a poder ver donde aparecen los silicatos laminares y te vas a encontrar justamente que se forman, o sea, uno tiene distintas capas, vas a tener una capa positiva, una capa negativa, o sea, cargadas, y una capa eléctricamente neutra. Bueno, tenés que fijarte en eso, cómo son los enlaces entre capa y capa, porque justamente hay una de las capas, que es la capa intermedia, que tiene enlaces de Van der Waals. Entonces, esa va a ser la capa que va a permitir el movimiento o la plasticidad de esa arcilla. ¿Está bien? Claro, bien. Eso, digamos, tenés que entender bien cómo están distribuidas esas capas, ¿no? Bien, bien. ¿Sí? Y cómo son las cargas. Ok. Bien, gracias. O sea, Por ahí estaría bueno que en ese caso, disculpen que me entrometa acá, es que comparen los silicatos laminares con el grafito, por ejemplo. Claro, tal cual, que es una buena Para que analogía, ustedes es una vean buena las analogía, propiedades. tal cual. Claro, Tal cual. porque no estudiar en sí los silicatos en sí solamente, No, para el nada, tal cerámico, cual, pero tal cual. está bueno que es similar por los enlaces de Van der Waals entre capas, que le dan Claro, características que no tenían los cerámicos, digamos, ¿no? Ujú. Son especiales las características. Claro, bien. justamente, ¿no? Esa capacidad de formación viscoplástica sería, ¿no? En este caso, Claro. que tiene esa arcilla, ¿no? Ujú. Buenísimo, sí, no lo había visto así, la verdad. Está. ¿No? Que si lo pensás un cerámico un cerámico general, digamos, cuando uno define cerámico, no tiene esa capacidad de formación, digamos, ¿no? Claro. Ujú. Bien. Bueno. Gracias. o sea que pasaría lo mismo que en el caso del grafito que decíamos, la capa positiva y la capa negativa se unen iónicamente y la intermedia forma enlaces de Van der Waals y por eso viene la plasticidad. Muy parecido al grafito, justamente como decía la prof. Sí, o sea, es una buena analogía la del grafito. Uh-huh. Bien. Sí. Son capas hexagonales, sí. Sí. La idea es que el carbono está unido a 3 carbonos en una misma capa y el electrón que falta lo comparte con un Van der Waals, digamos, ¿no? Claro. No sé qué pasa ahí, que alguien tiene abierto a la puerta o alguien anda con un celular, pero se escuchan ruidos de autos, no sé. No sé, hace rato yo escuché que pasaba el de Churrico vendiendo churros. No sé, no sé. Hubiera venido justo, mira. Claro, tal cual. Claro, churrico, qué bueno. Sí, por eso deben andar, no sé si todos están con la computadora o están con los celulares, digamos, están andando por ahí. Bueno, Lucas Kili, te vas a presentar al final, porque vos estuviste ausente en la otra mesa, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no escuché lo último. Lucas Kili. Sí. Estuviste ausente en la otra mesa, ¿verdad? Sí, en realidad yo me anoté, pero no llegué a terminar de estudiar y me bajé. Claro. Y cuando me quise bajar me dijeron
no sé, del área que está encargado de eso, que no me iba a figurar en el sistema a la baja. Claro, claro. Así que parece que han hecho el acta con mi nombre, Ujú, ujú. aunque yo escribí para darme de baja, pero bueno. Pero No, no sé. te pusimos ausente, no te dieron castigo, ¿no? El examen Eh, admitido, la mesa de castigo. En realidad sí me dieron castigo porque no me podía inscribir y ahora el martes me habilitaron la inscripción después de que mandé un mail aclarando todo esto. Menos Así que mal, sí, menos sí mal, pude, sí pude. menos mal. Sí, 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 me alegro. Bueno, ¿y por qué no te presentaste? O sea, no habías terminado de repasar. No, claro, me faltaba mucho y no llegaba, así que me terminé bajando. Falta alguien, y vos cómo andás con la materia, Lucas. Y ahora me faltan poquitas cosas, ya he visto casi todo, así que... Ya no hay mucho tiempo, ese es el problema. No, pero... Sí, Rollo, estaba fijándome que Rollo está en esta. Ayer decían que no estaba. Sí, está bien. Ahí pasaron el número por el chat. Ya los agregué, ya están todos agregados. Ah, bueno. Sí. Bueno, en el caso de, a ver, de Daniela. Daniela, estás, vos sos alumna de este año, ¿verdad, Daniela? Sí, profe, este año, Ah, bueno, vas a rendir el 31 de agosto el tercer el parcial, ¿les tercer parece? parcial. Ah, Ujú. bueno. Sí, perfecto. Miren, los que cursaron no van a tener problema, porque tienen todo el material y todo bien. No han estado, pienso yo que les va a resultar un poco más difícil. Así que no se preocupen, creo que va a andar. Pero siempre recuerden que no tienen mucho tiempo para pensar. Entonces, en el parcial se les dan opciones, como siempre, pero tienen que pensar porque puede haber más de una opción que esté bien. Entonces, ténganlo en cuenta porque hay poco tiempo para pensar. Tienen que tenerlo un poco más asentado a los temas, ¿no? Para poder razonar lo que se les pregunta. Por ahí es muy sencillo, ¿eh? Hay algunas preguntas son muy sencillas, pero claro, en la diversidad de respuestas pueden confundirse, así que tengan cuidado. Bueno, ¿qué otro tema, a ver, quieren ver? ¿Que necesitan algo más? Ahí a la ingeniera no le preguntaron nada de polímeros. Ahí yo le voy a preguntar, profe. Parece que ya saben. Sí, me parece que es a la que más le han entendido, porque no le preguntan. Sabe que va a haber que preguntar mucho de cerámicos por Yo las estoy dudas. acá de vacaciones, sentada, esperando. Está bien. Me parece genial. Genial. Bueno. Yo tengo una pregunta, profe, pero Sí, hay dudas, hay más dudas. más bien respecto a cómo va a ser el final. O sea, tenemos que tener algo para dibujar. Sí. Bueno, lo que ustedes dispongan, lo que tengan, una hoja que la pueden escribir y mostrarnos en la pantalla lo que han escrito. ¿Está bien? Bien. Saquen esa interferencia, por favor. Ahí está. Se escucha un montón de gente que está en... Bueno, traten, o bien tienen una hoja y escriben, o tienen una lámina y la cuelgan, o una pizarra, el que la tenga, pero con una hoja está bien, no hay problema. Pero muchas cosas en el final que requieren razonamiento, les podemos pedir, tanto como gráficos como deducciones, ¿eh? Hay algunas deducciones que tienen que saber. Si no las saben, pueden ser que sepan la fórmula final. Lo importante es responder la pregunta que se hace, ¿no? Pero a veces no estudian mucho
deducciones que piensan que no lo vamos a tomar, pero si estamos considerando que les preguntamos qué es lo que se obtiene, entonces si no se acuerdan de lo que se obtiene, tienen que deducirlo. Entonces esa es la idea. Por otro lado, la gente que está cursando, como Elías, por ejemplo, o Daniela, bueno, ustedes tienen que leer las guías de trabajos prácticos y ver, porque nosotros hacemos preguntas de prácticos, pero siempre dentro de las cosas más generales, o sea, contar qué determinaciones se hacen en cada ensayo, cuáles son los dispositivos que se usan. Tienen que ver bien los videos y las guías de trabajos prácticos. Ese puede ser un motivo de problemas en el examen final, más habiendo cursado en forma virtual. Ese problema lo tienen los alumnos que estuvieron presencialmente en los prácticos, así que se imaginan ustedes que han estado en forma virtual, no todos, ¿no? Y se les va a complicar un poquito, pero tienen que dedicarle un tiempo a las prácticas, para que lo relacionen con la teoría, por supuesto. ¿Entienden? O sea, los oratorios o esas preguntas, o sea, en algunas guías habían como algunas preguntas introductorias al principio, que eran como más de razonamiento, capaz, que relacionaba como un poco la práctica con la teoría, ¿eso? No, Elian. En realidad en el examen final se ven, yo te puedo preguntar, por ejemplo, lo hemos hecho en un ensayo de compresión, cómo son los platos de la máquina para que haya una distribución uniforme del esfuerzo en toda la sección. Cuando las caras no son planas y paralelas, por ejemplo. Entonces vos, como ese es un punto importante dentro del ensayo de compresión, de repente vos tenés que saber que hay dos platos que son planos, pero que en el inferior tiene que haber algo que permita oscilar para que acomode la probeta y haya una distribución mejor del esfuerzo en toda la sección. Sí, lo de los anillos partidos sería. Estamos hablando de rótula, de un mecanismo de rótula tienen. Sí. Los anillos partidos se utilizan para el ensayo de tracción. En el ensayo de tracción, ustedes tienen un sistema de anillos partidos que se van formando, ¿entienden? Van enganchando cilindros alrededor de la zona ensanchada de la probeta. Entonces con eso ustedes lo amarran y tiran. Pero es nada más que hablar de anillos partidos. Ustedes lo ven en el video eso. Lo ven dentro de la guía también. Es solamente eso. No es que les pregunte cómo se hace el ensayo, a ver cómo se carga la máquina. Lo que sí te puedo preguntar en qué zona de la máquina se hace el ensayo. ¿Cuáles son las partes más importantes de una máquina universal? Claro, la móvil o la fija, por ejemplo, esas cosas. La mesa móvil, cabezal superior, cabezal inferior, pero es lo máximo, ¿no? Digamos, no es que te pregunte la parte operativa. No, eso no lo hacemos nunca. Tampoco tanto detalle, pero sí hay cosas que no se entienden si uno no sabe cómo son los dispositivos que se usaron en la práctica. De forma general, ¿no? ¿Entiende? Bien. Les va a costar menos la teoría también. Y no se toman así ejercicios prácticos, vio como hicimos en los parciales, que aparecían algunos ejercicios prácticos, a veces no tan teóricos capaz. No sé si la ingeniera por ahí le da ganas de tomar alguno, tiene libertad para hacerlo. ¿No es cierto, Gabriela? No tiro ideas, no está teniendo mis ideas. Le decimos que no tiene libertad. Mirá, Elías, ya te retaron bastante durante el año por tirar ideas, así que no me des más ideas. Está bien. Sí, la verdad que no.
generalmente no tomamos ejercicios, ¿no? Pero se puede hacer que... Lo que pasa es que ustedes al no repasar nada de ejercicios, pasa que les preguntamos algo, algún concepto que está relacionado con algún ejercicio también, una aplicación, y no lo saben decir. Se encasillan ustedes en los razonamientos. Entonces, por Claro, ahí, ese es el tema, que muchas de las preguntas teóricas, si ustedes saben resolver los ejercicios, no les cuesta nada el razonamiento porque lo han practicado. En cambio, cuando los ejercicios ustedes no los repasan, se traban en preguntas teóricas porque no les ha quedado, no lo han practicado y les cuesta el razonamiento. Entonces siempre viene bien, por más que digamos que no vamos a tomar ejercicios, hacer los cuestionarios y resolverlos porque les ayuda a fijar mucho el conocimiento. Sí, sí. Bien, bien. Gracias. cada vez más para estudiar, Elías, ¿eh? No, 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 no. Y si siguen preguntando, bueno, no, está bien. Saquemos la unidad 10 mejor entonces, listo. Ahí les comento algo. Ahí hay un foro que abrió el doctor Careglio, que bueno, por ahí las dudas que les queden, las van haciendo despacito a lo largo de la semana. Bueno, antes del tercer parcial, por ejemplo, en el caso del tercer parcial y recuperatorio, pueden ir haciendo alguna pregunta que les haya quedado en el tintero, digamos, para que vayamos contestando. ¿Está bien? Eso es para el tercero, porque ya para el examen creo que no queda mucho tiempo. Los que van a rendir están ahí, entonces, pero no están todos, ¿no? No está Rótolo, por ejemplo. Rótolo no ha aparecido. No, sí, sí estuvo roto. Ah, no, perdón, estaba como Ignacio y no leí el apellido, perdón, sí. Y aparte acaba de salir y puso un mensaje que ya no tenía más dudas. Ah, perdón. No, es más, está conectado. Ah, bueno, perfecto. Están todos en tema, o sea, yo quería saber más que nada si había alguna otra pregunta respecto al examen del martes, porque ya no, después ya no tienen más posibilidades, digamos, de preguntar. Así que bueno, espero que vean todos los temas, que no se les quede alguno en el tintero, ¿eh? También, por favor, estudien todos. Si no, ese punto los podemos anular, o sea, podemos aplazarlos o bien tomar un promedio que es bajo y que no alcancen a aprobar. Entonces, todos los temas son importantes. El tema 1, la unidad 1, nunca se toma, en general. La clasificación general no la tomamos, de los materiales. Podemos preguntarles qué es una norma, cómo se clasifican, nada más, pero ya tienen una unidad casi menos. Las demás son todas importantes para que las podemos preguntar. Y recuerden que podemos preguntar de cualquier tema de la unidad de la materia, del programa. Cualquiera, programa abierto. Y bueno, ustedes saben cómo es el examen. No nos ha ido mal. Al menos hemos estado tomando sin problema los exámenes, así que no se tienen que poner nerviosos. Lo que sí vamos a juntarnos, o sea, el mismo martes, unas horas antes, les voy a avisar para que verifiquen las conexiones. Yo misma tengo que hacerlo porque ayer no me podía conectar con el aula abierta, tenía problemas, así que a veces las conexiones no son de lo mejor o internet no anda bien y vamos a tener que probar porque está difícil ahora con conectarse. Y si alguno de nosotros no puede estar presente, no se puede dar el examen, ese es el problema. Así que bueno, voy a seguir verificando que estemos conectados para que el martes podamos tomar examen sin problema. Bueno, ustedes, Claudio y Gabriela, ¿no han tenido problemas para conectarse? Digamos, no se han
en esta Yo semana. he tenido problemas a algunos días al mediodía, no sé por qué, y a la noche. Ajá. O sea, como que en los horarios pico, tipo 12 del mediodía y tipo 7, 8 de la tarde. Es verdad, ese horario es terrible. Sí, sí, sí. Nosotros, está bien, está bien. Vamos a empezar a las 6 de la tarde y quizás tenemos un poco más de suerte a esa hora. Pero hasta las 6 nomás, porque después ya, si no se complica. Bueno, perfecto. Bueno, ahí se están presentando toda la gente del grupo de WhatsApp, que vamos a estar todos conectados y por ahí vamos a mandarnos mensajes. Y prepárense el documento, no se olviden del documento, que le vamos a tomar un print pantalla. Y No sé si hablaron de los silicatos laminares, que justo que estaban hablando se me cortó. Sí, hablamos de los silicatos laminares. Bien, bueno, sí. Tengo una dudita chica, que es en el enlace de covalente, perdón. ¿El oxígeno es el que comparte los electrones con el grupo oxidrilo para hacer el enlace covalente? A ver, No sé. ¿a Sí, qué te referís? ¿A la arcilla? claro. Perdón, Sí, no. claro, ajá. Ah, en la arcilla. No. Ahí en la No, es arcilla que justamente, claro, claro, se vos tenés habla, una capa de silicato y una capa de claro, hidróxido de aluminio. Esas dos capas se unen con un enlace iónico claro, covalente. Claro, sí, Pues eso es una bicapa. Y esa claro, bicapa se une con las capas adyacentes a través de enlaces de Van der Waals. claro, ese enlace, Mm, perdón, Sí, ¿qué pasa? ¿Ese enlace qué? claro, ese enlace quería saber cómo es el enlace como que se genera entre las capas. Mira, yo, para que no te quede duda con eso, fíjate en las slides que yo puse de este año, que están colgadas en el aula abierta, y yo puse una imagen que está bien clara, ¿no? Cómo están los enlaces. Cualquier cosa nos preguntás, pero está con colores, con todo, para que se vea bien, ¿no? Nada, bien. Claro, yo la miré, la tuve en blanco y negro, la voy a mirar en color No, a ver si capaz se me queda. es más, la busqué en colores propósito porque y puse otra que es una representación con capas para que se entienda también. Bueno, Perfecto. bueno, y las miro, cualquier cosita les vuelvo a consultar. Importante que al ser enlaces débiles son fácilmente desplazables. Entonces, Bien, entre las capas se pueden desplazar las capas entre sí, en esa dirección. Entonces, bien, bueno, claro. hasta Ese le daría el le comportamiento claro, le da conducción y, bueno, mejores propiedades. Bueno, eso ya lo explicó el doctor. claro. Sí, no lo repitan de nuevo. Bueno, Y la comparación que hicimos cuando se hizo esa pregunta, que se comparó los silicatos laminares con el grafito. También es lo mismo claro, ahí me conecté de nuevo, ajá. con el grafito, sí, Bueno, muy bien. ¿Listo? debería que sí. Profe, Bueno, yo tengo una duda más que, o sea, con la unidad 10, no una duda puntual, sino más o menos de qué es lo que habría que saber más o menos para el final, si lo que, capaz lo más importante es lo que aparece en el Power o también... De donde dice materiales compuestos para abajo. Perfecto. Eso es lo más importante, ¿eh? ¿Del apunte o del Power? De los dos. No, Tenés que saber todo, Elian. está bien, está bien. Lo que pasa es que justo en la unidad esa aparecían como muchos apuntes, creo, a ver, me fijo. Ajá, diferentes, aparecían como uno aleaciones con memoria, otro apuntes nanomateriales. Está bien, bueno, está bien, te estás refiriendo a eso, está bien. Sí, sí. A ver, ahí sí, o sea, a ver, materiales compuestos, apuntes y slides. De las otras cosas, materiales con memoria, nanomateriales, y eso tenés que tener una noción de lo que es, o sea, no para que expliques, pero sí para que vos tengas, o sea, si uno te pregunta qué es un nanomaterial, no puedes haber estudiado una ingeniería y no sabes lo que es un nanomaterial. Claro. Está bien. Después, entrar en detalles a lo que es la física de los nanomateriales, etcétera, no, o sea, todo eso no. Está bien, porque es como que ya es demasiado específico, pero sí por lo menos poder decir qué es lo que son esos materiales, ¿no? Claro,
Bien, bien. ¿Qué son más o menos? ¿Alguna identificación? Vio que están los nanopartículas, los nanotubos, me acuerdo. Claro. Sí, Bien, sí, bien. eso, una noción de qué es lo que es, digamos, ¿no? Pero no, o sea, es más una cuestión formativa tuya, digamos, ¿no? Bien, bien. Esa era la duda. Bueno, gracias. Ah, está bien, Elías. Está bien la pregunta. Sí. Era Yo tengo una bastante. consulta sobre polímeros. Luciana, uy, ahí está la Gabriela. Acá estoy. Ahí está, ahí está. Hola, profe. Bueno, Tenía una consulta. ¿Los elastómeros se comportan siempre elásticos o pueden ser a veces viscoelásticos? Depende de la temperatura en la que vos estés. Ah, bien, o sea, Eh, puede ser cualquiera, no es exclusivamente elásticos. O sea, va a depender de la temperatura, justamente. claro, por encima de la temperatura de transición vítrea pueden tener un comportamiento viscoelástico. Por debajo de la temperatura de transición vítrea, un comportamiento rígido. Y también pueden tener un comportamiento totalmente elástico. Bien, ok. Y otra cosa, Y también dependiendo del grado de entrecruzamiento, influye mucho. bien, bien, bien. En la parte de las clasificaciones de los polímeros, que usted en la clase había dicho que tuviéramos en cuenta más que nada según el ligante o el vehículo. No, de pinturas. Sí, 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 perdón. sí, sí. Esa es si eran sintéticos o naturales, ¿verdad? Porque No, más no, adelante hay otra que son el aceite. esas, Ah, esas claro. son. Ah, ok. Eh, que son las que vos podés, digamos, que también creo que el apunte habla de uso, según uso industrial, una cosa así. No sé si Sí. tienen ese título. Em, pues, no lo encuentro. Pinturas Según su función, bituminosas, de caucho clorado. Sí, sí. Daba muchas clasificaciones después, como en función de Claro. diferentes cosas. creo, Gabriela, que en Pongan algunos ejemplos nada más. No es primer necesario que de clasificación de pinturas la sepan completa, pero sí que algún ejemplo que les haya llamado la atención. ok. Y la parte del final del apunte que habla de los aislantes, que eso no se dio en la clase, eso también No, entra. ahí lo único que es importante que ustedes sepan por qué los polímeros son aislantes y qué función cumplen como aislante y también puedan poner algún ejemplo. Pero no vamos a entrar en detalle de ese tema. Buenísimo. Muchas gracias. ¿no? Yo no tengo más preguntas, profe. Bueno, Lucas, suerte para el martes. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos el martes entonces con los que nos vemos Nos vemos el martes entonces. y con el resto nos podemos llegar a ver